asesorados por el Espíritu del Señor, otra vez estamos frente a las Sagradas Escrituras para recordar, para aprender, para ser exhortados, una vez más con este tipo de conocimiento que el Señor quiere hoy darnos como necesidad que tenemos de la iglesia, pero también como privilegio que tenemos por pertenecer a ella. Esta mañana, hermanos, voy a hablarles sobre un tema que quizá lo hemos oído varias veces, pero si el Señor lo quiere recordar, quiere remarcar, quiere poner en negrilla esas cosas, es porque hay una necesidad en la iglesia y debemos acatar lo que el Señor envía. Así que hoy hablaré sobre este tema. Nadie puede cumplir la ley de Dios. Nadie puede cumplir la ley de Dios. Yo sé que surgen muchas preguntas a este titular. Nadie puede. ¿Cómo así que nadie puede? Bueno, eso es lo que vamos a mirar. Es de gran importancia que comencemos por entender que Dios, en su derecho de creador y en la manifestación de su soberana voluntad y autoridad, estableció su santa ley. ¿Para quiénes fue dada esa santa ley? Para los seres espirituales que Él mismo hizo a su imagen y semejanza. Esto hace que todos los hombres debamos dar respuesta al Señor con una obediencia, no a la ley, no a la misma ley, sino a Dios. Las Sagradas Escrituras comienzan con las siguientes palabras escritas en Génesis 1:1, donde dice: y creó Dios los cielos y la tierra. Como también el mismo Decálogo comienza con esta afirmación en Éxodo 22. Yo soy Jehová tu Dios. Entonces tenemos aquí dos asuntos muy importantes. Dios creó los cielos y la tierra y por eso Él es Jehová nuestro Dios. Así que tenemos a Dios como legislador de su ley. Y la ley es ley mientras Dios sea Dios. ¿Entienden ese pedacito, hermanos? La ley es ley mientras Dios sea Dios. Si no hay Dios, no hay ley. ¿Qué debemos obedecer? ¿Y a quién le debemos obedecer? Esto nos dice con toda claridad que existe una conexión entre la ley de Dios y su gloriosa majestad. Hermanos, es sobre eso que vamos a hablar. Existe una conexión muy especial entre la ley de Dios y su gloriosa majestad. La ley no son letras traídas aquí para amargar el asunto de la humanidad. La ley es la manifestación de la gloriosa majestad del Señor. De tal manera que si no existiera la ley, esa ley que Dios reveló, el hombre debería tener en cuenta que existe un Dios. Bueno, no como dice nuestro candidato, y que nuestro candidato, el fulano ese, que dijo que Él es Dios. ¿Qué Dios va a hacer esa grosería? Hermanos, nosotros decimos, hay que tener en cuenta que hay Dios. Y si hay Dios, toda su ley, toda la Biblia nos está diciendo que todo fue creado para la gloria del Señor.
todo fue hecho para la gloria del Señor. Sus palabras, esas palabras que Él reveló, son dadas para su gloria. Así que no miremos, hermanos, que la ley va a ser para nuestro acomodamiento o para nuestro castigo, sino para la gloria del Señor. Porque la Escritura dice que fue por Él y para Él que se hicieron todas las cosas. Romanos 11:36 nos lo reafirma, donde la Escritura aclara tajantemente, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Así que dice el texto, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. O sea, no hay más nada que decir aquí, hermanos. El hombre debe tener entonces presente siempre en su corazón, siempre en su vida, que ante sí debe dar gloria al Señor en todo tiempo y en todo lugar. Lo que quiere decir que no solamente cada transgresión de esta ley es una afrenta hecha a la gloria del Señor, y valga la oportunidad aquí para decir que ningún pecado debe considerarse como pequeño. O sea, aquí no tenemos nosotros escalafón ni colores de pecado. El pecado es una afrenta a la ley del Señor. Sino que también, hermanos, cualquier acción, por más pequeña e indiferente que el hombre realice, tiene que ser hecha, tiene que ser realizada, tiene que ser pensada para la gloria del Señor. Cualquier cosa, por lo mínima que sea. Yo sé que esto no está presente en nosotros. Amados hermanos, varones, sé que cuando entramos a nuestro trabajo, nosotros vamos a realizar labores, pero nunca pensamos que ellas deben ser hechas para la gloria de Dios. Hermana amada, usted en la mañana se levanta y lo primero, sé que es lo común casi en todas las casas, lo primero que se pone a hacer es la olleta del tinto. Y entonces usted está pensando que eso es para la gloria de Dios. Todo debe ser hecho así, de esa manera. Así que, hermanos, una vez parados ante esta inmensa realidad, las consideraciones que vamos a ver a continuación nos van a detallar qué tan posible es que el hombre pueda cumplir, escúchenme esto, que el hombre pueda cumplir perfectamente la ley de Dios. O si algunos definitivamente no pueden cumplir perfectamente los mandatos del Señor. O quizá otros estén plenamente facultados, capacitados para cumplir la ley moral. Estas son respuestas que vamos a dar en nuestro estudio. Así que sin más preámbulos, vamos a nuestra primera consideración, que se llama la incapacidad del ser humano para cumplir la ley moral. Estamos hablando del ser humano y estamos entonces diciendo que el ser humano es incapaz de cumplir la ley moral. Desde que el primer Adán cayó en pecado, ninguno de sus descendientes puede guardar los mandamientos de Dios perfectamente mientras su vida dure aquí, pues diariamente está quebrantando los mandamientos de pensamientos, acciones, palabras. Ningún hombre, y quiero que entendamos esto, ningún hombre, ¿eso nos exceptúa? Eso nos incluye. Ningún hombre puede obedecer la ley en su sentido legal. ¿Qué es la ley en su sentido legal? Es decir, hermano, es hacer todo lo que Dios exige hasta el más mínimo punto. Si Dios decretó esto, ¿lo podemos cumplir perfectamente? Entonces, nosotros tenemos que ver que legalmente no lo podemos hacer. Toda vez que por causa del pecado, esa cadena de justicia que nos unía a la obediencia al Señor,
el eslabón de esa justicia original se rompió, que era en donde residía en aquel hombre toda su fortaleza. Una vez rota esa cadena, se entró en la hecatombe espiritual. Sin embargo, quiero hacer salvedad aquí, porque más adelante lo trataré. Que en un sentido evangélico, y voy a decirlo así, en un sentido genuino evangélico, se puede obedecer la ley y ser aceptos. Eso lo vamos a ver. Esta obediencia evangélica consiste en un esfuerzo verdadero por cumplir toda la ley. En el Salmo 119, versículo 166, dice el salmista: tus mandamientos he puesto por obra. No que se haya hecho todo lo que se debería, sino todo lo que se podía. Y justamente en donde la obediencia queda por debajo, el refugio del creyente es en la justicia y obediencia perfectas de Cristo, en donde la confianza de ser perdonados es a través de la sangre del Señor. El obedecer la ley en sentido evangélico, lo cual, aun cuando no suponga obtener satisfacción, sí reporta aceptación. Ya voy a reiterar más sobre esto. Pero escuchemos unas palabras de Juan Calvino. Juan Calvino dice con relación a esto que ningún hombre puede cumplir la ley. Dice: si consideramos desde el principio del mundo, afirmo que no ha habido santo alguno que mientras vivió en la prisión de este cuerpo mortal haya tenido un amor tan perfecto que haya amado a Dios con todo su corazón, con todo su entendimiento, con toda su alma, con todas sus fuerzas. Asimismo afirmo que no ha habido alguno que no haya sido tocado por la concupiscencia. Y afirmo también que jamás habrá ninguno que llegue a ser verdaderamente perfecto mientras no sea libre del peso de este cuerpo mortal. Entonces vamos hilando finito aquí y vamos diciendo: se está hablando que ningún hombre lo puede hacer, pero que hay una posibilidad de cumplir la ley y ser aceptos, así no sea perfectamente. Pero Santiago 3:2 dice: porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. En el comienzo de la creación, el hombre, en su estado en el Edén, en ese estado primario que tenía, el hombre tenía la capacidad de guardar la ley moral, pues tenía una mente recta, una voluntad santa y perfecta. Contaba con la copia de la ley de Dios escrita en su corazón. Tan pronto como Dios ordenaba, él obedecía, pues la voluntad de Dios estaba hecha a la medida de los mandatos de Dios y podía obedecerlos. Su obediencia era paralela a la ley moral y su inocencia armonizaba dulcemente con la voluntad de Dios. ¿Qué estado tan maravilloso era entonces ese? Hasta que se cayó de esa pureza que se tenía. Y por ende, el derrumbe fue de ahí en adelante, en donde nos halló a nosotros también. Así que como descendientes de él. Y desde entonces, el hombre no ha hecho sino pecar y pecar. Y seguir pecando. Eclesiastés 7:20 dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y que nunca peque.
Y a esto el proverbista añade en Proverbios 29, ¿quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, estoy limpio de mi pecado? Esta es la declaración de una verdad palpable y frecuente entre los hombres, que está grabada en la palabra de Dios. En esta vida no hay nadie perfecto. Nadie está enteramente libre de pecado, con una sola excepción. Y la excepción es el Señor Jesucristo. Así que muchos pueden decir, no, yo no he pecado. Se creen libres de pecado. Y por supuesto, la Biblia nos dice que se engañan, porque su corazón es engañoso y no reconocen sus faltas. Así, las mismas escrituras se las declaren, que están llenos de faltas, no las creen. Así que el pecado destruyó el cerrojo de la justicia original en el que residía nuestra fortaleza. Desde entonces el alma es frágil, es débil y es imposible, hermanos, que el hombre pueda vivir sin pecado mientras esté envuelto en este cuerpo mortal, mientras esté en esta vida temporal. Todo nos puede causar dolor si nosotros no hacemos nada para evitarlo. Y esto tampoco tenemos fuerza para hacerlo. Solamente está la bondad del Señor. Así que el hombre jamás recuperará su vigor pleno hasta que su humanidad no sea revestida de inmortalidad. No tengamos consuelo con esto, hermanos, de que mientras el Señor nos cambia, entonces podemos seguir haciendo cosas. Eso lo veremos ahorita. Así que nuestra segunda consideración es que un no regenerado no puede obedecer los mandatos de Dios. Aquí vamos a hacer una diferencia entre dos seres humanos. Un no regenerado y un regenerado. Pero vamos a tocar el primero de ellos, un no regenerado. Y entonces estamos diciendo, el no regenerado no puede obedecer los mandatos de Dios. Dijo Thomas Watson, antes podría tocar las estrellas del cielo o abarcar los océanos que obedecer rigurosamente la ley. ¿Notan ustedes lo imposible que es? Como hemos sido instruidos, un no regenerado no puede obrar espiritualmente y muchísimo menos hacerlo perfectamente. Efesios 2:1 dice ¿por qué? Porque está muerto en sus delitos y pecados. Así que, ¿cómo un muerto puede guardar los mandamientos y obedecerlos perfectamente? Pues estando muerto, es incapaz de obrar bien. Como pecador, lo que está mostrando son los síntomas de la muerte. Es un pecador carente de conciencia, no es consciente del mal del pecado y menos de la santidad y de la existencia de Dios. Efesios 4, versículos 18 y 19, Pablo dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Ese es el estado del hombre. Ese es el estado del no regenerado. Carece de sensibilidad hacia las cosas santas. Carece de fortaleza. Y entonces preguntamos, ¿acaso tienen fortaleza los muertos? Para nada. El hombre natural carece de fortaleza para negarse a sí mismo. Carece de fortaleza para resistir la tentación. ¿Saben por qué? Porque está muerto. Y como es un muerto, no puede cumplir la ley moral.
Un hombre natural no puede guardar a la perfección todos los mandamientos del Señor porque ha nacido en pecado y vive en él. Salmo 51:5 dice: He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. El hombre natural, el hombre no regenerado, está tan lleno de pecado que sacia su sed con más pecado. Job, en el capítulo 15, el versículo 16, dice: cuánto menos el hombre abominable y vil que bebe la iniquidad como agua. ¿Quién puede entonces obedecer al Señor sin el Señor? Sin una conciencia que lo lleve a entender lo que dice el Señor. Y el Señor mismo dice que todo designio del corazón del hombre es mal y únicamente el mal. El menor de los pensamientos es maligno delante de Dios. Está incapacitado totalmente para hacer, para entender e incluso para desear el bien, porque no puede. Dice el Señor Jesucristo en Mateo, capítulo 7, versículos 16 al 18. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Y el apóstol Pablo se une a la voz del Señor cuando afirma en Romanos 7 y 8, por cuanto los designios de la carne, es decir, de una mente no regenerada, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y el versículo 8, y los que viven según la carne, es decir, los no regenerados, no pueden agradar a Dios. Dije que estaba en Romanos 8, versículos 7 y 8. Ok, es que oí algunas palabras de inquietud por ahí y entonces es mejor aclarar. Los hombres que se encuentran en esta condición rechazan la ley, están en tinieblas, ciegos, su corazón está endurecido, son no regenerados, y si un hombre tiene esta característica, no podrá jamás entender las bondades y las misericordias que la ley moral tiene para ellos. Jamás las entenderá. Por ende, todo lo que hace es un quebrantamiento de la ley santa. Entonces, en un hombre así, no podemos hallar ninguna señal de perfección. Así como él no puede guardar la ley, tampoco tiene la voluntad para hacerlo y, por supuesto, la vive quebrantando diariamente. Jeremías 44:17 nos relata la historia de un grupo de personas que, haciendo lo que ellos quieren hacer, practicando lo que el corazón de ellos hace, alejados de la ley de Dios, dicen lo siguiente: sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso a la reina del cielo. Noten lo pecaminoso que es un hombre sin el Señor. La tercera consideración es: tal como un no regenerado no puede cumplir la ley moral, el regenerado tampoco. Decíamos que íbamos a hablar sobre dos tipos de personas, el no regenerado y el regenerado. Entonces vamos a tratar sobre el regenerado, el hombre regenerado. Y cuando estamos hablando de un hombre regenerado, ¿qué es lo que estamos diciendo? Ustedes ya entienden ese término. Cuando hablamos de un hombre regenerado, estamos diciendo salvo por el Señor Jesucristo, salvo por gracia, justificado por Cristo, perdonados sus pecados. Así que estamos diciendo que un hombre como tal
no puede tampoco guardar la ley. Eclesiastés 7:20 dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y que nunca peque. No lo hay. Así que si Dios pone en una balanza los mejores actos de un justo, cuando los pesa en la balanza de su justicia, siempre ese hombre va a tener algo condenable. Su justicia no va a ser intacta, siempre va a estar manchada. Sus obras estarán contaminadas también. Y escuchen nada más de la manera más sutil que parece que no se van a manchar nuestras acciones delante del Señor, pero yo sé que ustedes se acercan a las Sagradas Escrituras. ¿Estamos de acuerdo? Y cuando se acercan a las Sagradas Escrituras, quieren leerlas y quieren aprender de allí. Eso es loable, es lo que hay que hacer. Pero ¿sabe qué ocurre? Que muchas veces cuando se entran a leer las Sagradas Escrituras, en un momentico la mente comienza a divagar en otras cosas. Nuestra boca está recitando unas palabras ahí, pero el corazón está ejecutando las maravillas, las peripecias más impresionantes. ¿Notan cómo es de sutil eso? Pero también hay otra manera muy sutil donde nosotros estamos haciendo las cosas mal. A muchos nos gusta orar, ¿o no? Ahí, ¿sí les gusta orar o no? Yo me aferré del atril porque dije, con ese sí me van a tumbar. Hermanos, nos gusta orar y estamos orando para que el Señor nos dé más espíritu de oración, nos ayude a tener una oración robusta en la iglesia, en las familias y demás, porque lo necesitamos. Pero muchas veces nos ponemos a orar y ¿sabe qué pasa? Eso no le pasa solo a usted, hermano, nos ha pasado a todos. Comenzamos a orar y si nos acomodamos muy bien, ¿sabe qué pasa, hermano? Que empezamos a orar perfectamente hasta donde el acomodamiento nos llevó. Y enseguida nuestra mente se desactiva y estamos durmiendo. O estamos pensando otras cosas también. Estamos postrados, estamos allá haciendo el ejercicio, pero estamos haciéndolo mal. Es muy fácil, hermano, distraerse de leer la Escritura, muy fácil distraerse de la oración. Eso es por nuestra condición que tenemos, por el pecado remanente que aún hay en el corazón nuestro. Pablo dice que era más capaz de desear un acto que de realizarlo. Él dice en Romanos 7:18, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Ven? Eso no solamente le pasaba a Pablo, también nos ha ocurrido a nosotros. Pero hay algo aquí muy especial, hermanos. Los regenerados, o sea, los cristianos, tienen la voluntad de cumplir y obedecer la ley de Dios a la perfección. Esa es nuestra voluntad, ¿o no, hermanos? De hacer las cosas con rectitud para el Señor, de no fallarle al Señor. Pero ¿sabe qué? Carecemos de fuerzas para hacerlo. Así que nuestra obediencia se torna débil, se torna enfermiza. El cristiano tiene un objetivo en mente y el objetivo es lograr llegar a una santidad perfecta. Pero así se tenga ese propósito que es adecuado, hermanos, siempre va a quedar por debajo, hagan lo que hagan. Siempre vamos a ir por debajo. El mismo Pablo dice en Romanos 7:19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Es como si dijera el apóstol, mientras mi corazón quiere ir hacia adelante, la tentación empuja hacia atrás.
Aunque el ser humano haya perdido la capacidad de obedecer o de cumplir la ley de Dios a la perfección, eso no nos exime, hermanos, de cumplir la ley. ¿Saben por qué? Porque Dios sigue ordenando bajo su autoridad el cumplimiento de su ley y nos ha dado la capacidad para guardar la ley moral. Pero ¿qué ha pasado? Que se nos ha perdido, se nos ha ido enredando por causa del pecado. Entonces valdría la pena preguntarnos, ¿por qué Dios ordena y exige obediencia a la ley? Si nosotros no podemos, hermano, si el que no tiene a Cristo no puede y nosotros no podemos, ¿por qué entonces Dios nos exige que cumplamos la ley? Hermanos, Él sabe de nuestra incapacidad, Él conoce nuestra debilidad. Él sabe que no podemos guardar la ley perfectamente. Entonces, ¿por qué nos está exigiendo que la cumplamos? Por varias razones que les voy a decir. La primera, para promover humildad en el creyente. Pues como sabemos, el ser humano es una criatura propensa a enorgullecerse y que está expuesto a la vanidad. Bueno, estoy hablando con esos, no con nosotros. Nosotros no estamos expuestos a eso, para nada. Y entonces, en medio de estas cosas es donde Dios empieza a mostrar con su ley los pecados que tenemos, las deficiencias que tenemos, los serios defectos que tenemos y lo lejos que estamos de la santidad y de la perfección que exige Dios. Lo lejos que estamos de eso. Pero si es lo que anhelamos, pero estamos muy lejos de esto, entonces, hermanos, esto debería causar en nosotros lamento, arrepentimiento por la incapacidad que tenemos de cumplir. Solos no vamos a poder, hermanos. Solos es una batalla perdida, es una guerra perdida. Job lo entendía perfectamente y dijo en el capítulo 42, versículo 6, por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Hermanos, si usted y yo sabemos que tenemos deficiencias, que tenemos defectos, que estamos lejos de esa santidad que anhelamos, de esa santidad que Dios exige, porque el Señor dijo en su palabra que Él viene por una iglesia manchada, arrugada, incapaz, ¿verdad, hermanos? Santa, sin mancha ni arruga, hermanos. Él viene por una iglesia así. Es nuestro deseo, eso lo sabemos en la Escritura, eso lo entendemos. Ahora, somos incapaces de hacerlo, incapaces de tener aquí. Entonces, ¿no nos debería esto humillarnos, hermanos? ¿No nos debería llevar más a suplicar al Señor, menos por el carro y más por la vida espiritual, menos por la casa y más por nuestra vida en Cristo, menos por nuestras cosas en esta vida temporal y más por anhelar las eternas? ¿No nos debería ayudar eso, hermanos? Yo creo que ahí es donde está el centro de nuestra oración. No es que lleguemos a la oración y traigamos el pliego de peticiones al Señor. Extendemos esa sábana de peticiones donde le decimos el estudio, el carro, la casa, el novio, la novia, la comodidad, el viaje, etc. ¿Y la vida espiritual qué, mi hermano? Bote eso, hermano. Tire eso a la basura. El Señor es muy claro cuando dijo, hay que buscar primero el reino de Dios y su justicia. Lo demás es lo demás. Y si el Señor quiere dar lo demás, bendito su nombre. Si lo quiere quitar, más alabado sea su nombre. Pero desde que no perdamos la presencia del Señor, hermano, humillémonos delante del Señor. Porque esa naturaleza caída
que perdió el estado de inocencia en donde había una santidad perfecta, cuando la mente estaba coronada del conocimiento y la voluntad como una reina y ostentaba el cetro de libertad, se puede decir como Jeremías en el capítulo 5:16, cayó la corona de nuestra cabeza, se perdió aquella capacidad innata. Por desgracia, ¿cómo han cambiado las cosas entonces? Se perdieron las fuerzas, se vacila a cada paso, siempre se está por debajo de los preceptos. Por la pequeñez del hombre hay incapacidad de alcanzar la sublimidad de la ley de Dios. Se fracasa en la obediencia y como se fracasa hay una pérdida de todo, una pérdida total de todo. Esto debería llevarnos a llorar amargamente y abrir una fuente de dolor en el alma, en vez de gloriarnos con lo que tenemos. Porque si lo que tenemos, hermanos, está basado en el orgullo, es pecaminoso y mucho más lejos estamos de lograr la santidad. 2. La otra razón por qué Dios está exigiendo que cumplamos la ley, para obligar por su incapacidad que el hombre venga a Cristo. Dios permite que el hombre siga teniendo esa incapacidad para que se vea obligado a recurrir a Cristo a fin de obtener el perdón de sus pecados y ser rociado con su preciosa sangre. Cuando una persona ve que debe obediencia perfecta a la ley, pero carece de nada con qué pagar, entonces, ¿cómo debería sentirse, hermanos? Cuando decimos no tenemos nada con qué pagar la perfección que queremos en el Señor, ¿qué deberíamos hacer? Rápido, hermanos, impulsados por esto, acudir a Cristo. Él es quien nos va a ayudar en este tema. Él es el que responde ante el Señor por las exigencias de la ley. Él es el que nos va a liberar de esas exigencias ante el tribunal del Señor a la hora cuando estemos allí. Ninguno de nosotros tiene la capacidad y la voluntad de salvarnos, pues por naturaleza todos carecemos de la fortaleza necesaria, como también de la voluntad para hacer lo que es bueno delante de Dios. La voluntad no solo está llena de debilidad, sino de terquedad y de rebeldía. ¿Notaron el texto que leímos hace un rato? Haremos las palabras que han salido de nuestra boca. Eso es lo que hay en nosotros. Eso es lo que manifestamos continuamente. El Salmo 81, versículos 11 y 12. Dice, pero mi pueblo no oyó mi voz. Israel no me quiso a mí. Los dejé por tanto a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Líbrenos el Señor de seguir andando así. Tenemos ante nosotros la ley santa de Dios. Pero como dije en la introducción, hermanos, la ley nos conduce, está apegada a la gloria de Dios. Así que si nosotros queremos, hermanos, cumplir esa ley, sujetémonos, humillémonos, pero corramos tan rápido como podamos a nuestro Salvador, porque la misma voluntad humana hace ondear una bandera desafiante contra el Señor. 4 de los grandes. 4 de los grandes. Y aquí una voz de ánimo para los regenerados. Una voz de ánimo para usted, hermano, y una voz de ánimo para mí. Y lo que la Escritura nos enseña es que nunca nos desanimemos, a pesar de que nuestra obediencia no sea perfecta.
de que haya incapacidad de cumplir la ley en su totalidad. Porque, hermanos, si nosotros no tuviéramos consuelo, si ya hemos dicho, el hombre no regenerado no puede cumplir, y tampoco el regenerado, entonces, ¿qué esperanza hay para nosotros? Pues esto es lo que les quiero decir, hermanos. Hay un consuelo para ofrecerles en medio de los fracasos y las imperfecciones de la obediencia. Un creyente no se encuentra en este momento, y aquí sí quiero captar toda su atención. Un creyente no se encuentra en estos momentos bajo el pacto de obras, sino bajo el pacto de la gracia. El pacto de obras, ¿qué nos está exigiendo? El pacto de obras nos exige una obediencia perfecta. Vea, usted no se puede resbalar de ahí. Y no solamente tiene que hacerlo, cumplir aquí personalmente, sino que tiene que hacerlo perpetuamente, hermano. Cumplir de esa manera. Eso dice el pacto de obras. Sin embargo, en el pacto de gracia, Dios hace concesiones. Acepta menos de lo que exige en el pacto de obras de la siguiente manera. Y es bueno aclarar esto, hermanos. ¿Cómo así? Dios bajó la vara para el cumplimiento. Miremos aquí. En primer lugar, en el pacto de obras, el Señor exigía una perfección total. En el de gracia, acepta la imperfección parcial. En el primero exigía una obra perfecta, mientras que en el segundo acepta una creencia sincera. En el pacto de obras, Dios exigía que se viviera sin pecado. En el pacto de gracia acepta la lucha, esa respectiva lucha que tenemos contra el pecado. Esa lucha sincera que tenemos contra el pecado. Esa lucha integral que tenemos contra el pecado. Esa lucha frecuente que tenemos contra el pecado. Segundo, aunque un cristiano sea incapaz de cumplir con todos los mandamientos de Dios por sí mismo, Cristo, como su fiador, ha cumplido la ley por él. Y Dios acepta la obediencia de su Hijo amado. Una obediencia que es perfecta como satisfacción por la obediencia imperfecta. Así que debemos ser las personas más gratas, los creyentes más agradecidos de que Cristo haya sido hecho maldición por nosotros, porque todas las maldiciones de la ley pierden su aguijón en Cristo. Gracias al Señor por él, y en verdad gracias al Señor por él. Tercero, aunque un cristiano es incapaz de guardar los mandatos de Dios como satisfacción, puede hacerlo como aprobación. Es decir, ¿cómo se puede hacer eso? Miremos, porque el cristiano da su aprobación plena a la ley de Dios. Romanos 7, versículo 12, dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Alguno de ustedes lo duda? Entonces, ¿podemos aprobar lo que dice la Escritura ahí? Amén. Y gloria a Dios por eso, porque su palabra es una bendición para nosotros. La ley de Dios es perfecta, es verdadera, es santa. Así que aprobamos por unanimidad los cristianos esto. Y otro texto que marca la aprobación del cristiano está en Romanos 7:16, donde Pablo dice, apruebo que la ley es buena. ¿Estamos de acuerdo, hermano? ¿Aprobamos que la ley es buena? Así tenga lo que tenga, por supuesto, hermanos, porque viene de Dios y es para la gloria del Señor. También porque un cristiano lamenta su incapacidad para guardar los mandamientos de Dios plenamente.
Un cristiano llora al fracasar. No se enfurece porque la ley sea estricta, sino se enfurece consigo mismo por sus deficiencias. ¿No les ha pasado a ustedes eso, mis queridos hermanos? Cuando decimos esto está ahí, esto debí cumplirlo. ¿Por qué no lo cumplí? ¿Qué pasó entonces? Ese es el reto que tenemos siempre. Ahora también porque el cristiano se complace en la ley. Romanos 7:22 dice, porque según en el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero también, hermanos, porque aunque el cristiano no pueda guardar la ley de Dios, la ama, aunque no pueda servir a Dios de forma perfecta, le sirve voluntariamente. El salmista decía en el Salmo 119, versículo 97, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día ella es mi meditación. ¿Nos unimos a ese coro, iglesia? Por supuesto, hermanos. ¿Cuánto amamos la ley del Señor? El cristiano siente un deseo ardiente de seguir los mandatos de Dios, porque aunque sus fuerzas flaqueen, su corazón sigue latiendo en pos del Señor. El Salmo 119:5 dice, ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Finalmente, hermanos, el cristiano se esfuerza genuinamente en obedecer la ley perfectamente, y allá donde no lo puede conseguir, recurre a la sangre de Cristo para suplir sus defectos. Hermanos, aunque las oraciones de los justos estén contaminadas por el pecado, Dios las ve con buenos ojos. No hay mayor sinceridad, hermano, cuando vamos a la oración, pero sabemos que aún así, puestas en la balanza, nuestras oraciones tienen defectos, pues Dios las ve con buenos ojos. Quita las malas hierbas de entre las flores. El Señor ve la fe y pasa por alto los errores. Aunque esté lejos de la perfección legal, la obediencia de los santos, al contener sinceridad en ella, ir acompañada de los méritos del Señor Jesucristo, encuentra una aceptación misericordiosa. Cuando el Señor ve una búsqueda de la obediencia perfecta, la toma en sus manos y la recibe del creyente con benevolencia. Así que, hermanos, no pensemos, bueno, yo ahora sé que no puedo guardar la ley. Ahora sé que están contaminadas mis obras. ¿Pero qué? ¿Acaso vamos solos? ¿Acaso no vamos en Cristo? ¿Acaso el Señor no recibió ya todo ese, no soportó todo ese castigo que la ley imponía, hermanos? Nosotros ya no tenemos la oportunidad de ir al Señor con libertad y orar y saber que en esto el Señor se agrada. Esa es la verdad, hermano. Dios se agrada de que nosotros vayamos, le busquemos. Pero no hay nada más raro, hermano, que un cristiano que no lea la Biblia, que un cristiano que no ore, que un cristiano que no venga a la iglesia, que un cristiano que no vaya a la cena del Señor, etcétera. No hay nada más raro que eso, hermano. Es decir, podríamos decir, es un cristiano. Y veamos esta aplicación, hermanos. Nos ha sido expuesta la condición tan lamentable del hombre frente a la ley santa de Dios. Y hemos escuchado afirmaciones que ningún hombre tiene la capacidad de guardarla legalmente, perfectamente delante del Señor. Que el no regenerado no puede obrar perfectamente y muchísimo menos, como dijimos, hacerlo de manera espiritual, porque está muerto en sus delitos y pecados. Eso ya lo oímos ahorita. Pero también que el regenerado no puede hacer a la perfección, no puede cumplir perfectamente la ley del Señor porque sus obras están contaminadas.
¿Qué ocurre entonces, hermanos? ¿Por qué nadie puede cumplir con los mandatos del Señor perfectamente? Y si hemos podido deducir todas las cosas, encontramos que aquí hay un denominador común y peligrosísimo. ¿Y sabe cómo se llama? El pecado. El pecado. El pecado que mora en todos. Pero vamos a hacer una salvedad. En el primero de los casos, me voy a referir a usted, mi amigo, que no tiene a Cristo en su corazón. Usted, mi amigo, que no ha sido regenerado por el Señor. Porque le voy a decir algo. Porque el pecado que mora en su corazón y en su alma es en gran manera reinante. Es decir, usted es esclavo del pecado. El pecado es el rey en su vida. Y no solo usted está en esa condición, millones y millones de seres humanos se encuentran sumergidos en sus delitos y pecados y son enemigos de Dios. Son personas que solo saben hacer el mal. Póngame atención que estoy hablando con usted. Son personas que solo saben hacer el mal delante de la santidad de nuestro gran Dios. Y por consecuencia, sus transgresiones, sus pecados, todos como se llamen, lo han destituido de la gloria del Señor, de la presencia de Dios. Y el fin, la condenación eterna. Lamentable esta noticia para usted. Usted que se goza en el pecado. Usted que dice no necesitar de Cristo. Usted que muchas veces lanza una sonrisa suspicaz cuando oye la Escritura. Usted que se burla de los preceptos del Señor. Usted que todavía dice, aún como vivo, mire cómo tengo cosas. Queridos, el Señor tenga misericordia de ustedes, porque la condenación eterna está a las puertas. Porque usted en esa condición no va a entender la bondad y la misericordia del Señor dada a través de la ley moral. Por ende, todo lo que usted está haciendo es quebrantar la ley. No guardarla, no tiene voluntad para hacerlo y lo hace con deliberación. Usted medita para pecar. Así que necesita de un Salvador, necesita de ir a Cristo. Hermanos, hoy usted está oyendo una buena noticia. Hay un Salvador bendito que quiere salvarle. Hay un Salvador bendito que está dispuesto a limpiar su pecado. Oramos al Señor para que Él abra su entendimiento y pueda venir a Él lo más rápido que sea. Que el Señor tenga misericordia. En el segundo de los casos, estamos usted y yo, mi amado hermano. Porque ya en nosotros, aún en nuestros miembros hay pecado, pero nuestro pecado ya no es reinante, nuestro pecado es un pecado remanente. Y el pecado remanente que hay en nosotros es nuestro enemigo. Es el pecado con el cual debemos batallar diariamente. Es un pecado que hay que mortificar. Es esa batalla, es la guerra que como soldados de Cristo debemos librar durante toda nuestra vida contra el pecado que permanece en cada uno de nosotros, aún después de nuestra conversión. Pero es una lucha, hermanos. Por eso Efesios capítulo 6 habla que nosotros tenemos que ponernos la armadura del Señor. ¿Por qué? Porque es que estamos en guerra, hermanos. No estamos en tiempos de paz. Estamos en guerra. ¿Contra qué tenemos que pelear?
porque dice, nuestra lucha no es contra carne y sangre. Amados, nosotros tenemos una pelea por delante. No es tiempo de descansar. Pablo dijo en Romanos 7:21, así que queriendo hacer yo el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Lo dice un apóstol. ¿Qué diremos nosotros? El pecado es un poderoso principio interno alojado en el corazón, cuya naturaleza es la enemistad contra el Señor. Así que no podemos depender de nuestros propios esfuerzos sin la ayuda del Espíritu Santo. Vuelvo a hacer mención de la armadura de Dios. Es una armadura espiritual. No es que ahora tengamos que ir a comprar el escudo, el yelmo, todo, no, nada de eso. Es lo que dice la Escritura y cómo lo dice que debemos enfrentar la batalla contra este pecado, no con nuestros propios esfuerzos. Así que nuestra victoria está en la comunión con Dios en Cristo, para que el Señor siga siendo nuestro gozo y nuestro deleite. Hermanos, que nunca aparezca el desánimo en usted. Muchas veces, hermanos, nosotros estamos luchando contra el pecado. Llamémoslo X. Estamos luchando contra ese X. Y cuando seguimos orando y luchando, ese X se quiere seguir agigantando, quiere seguir mortificando nuestra vida, hermanos. Que no haya desánimo cuando esto pasa. Porque alguien dijo que cuando va a amanecer está más oscuro. Así que, hermanos, que a pesar de que nuestra obediencia no sea perfecta y seamos incapaces de cumplir la ley moral en su totalidad, tenemos a Cristo, y si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Amén. Oremos, hermanos.